a todos en esta tarde. Amén, doña Jamie, muchas gracias. Vamos a darle un minuto más. Doña Marianela, buenos días. Gracias, buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes. Pablo y Leonor, buenas tardes, que Dios los bendiga. Hay que poner el micrófono de doña Tere ahí en silencio. Gracias. Ok. Bueno. Bienvenidos, buenas tardes, que Dios los bendiga a todos. El día de hoy va a presidir la prédica de don Douglas. Entonces, don Douglas, le doy la palabra a usted y voy a poner el micrófono de acá en silencio para hacer la oración inicial y nos ponemos de pie para orar juntos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Empezamos. Padre, en el nombre de Jesús, te ponemos en tus manos la prédica que va a dar don Fabricio, Señor. Toma el control de todos los que estamos conectados en este momento, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por este gran día, Señor, que nos has dado el día de hoy, todos estos días pasados, Señor. Te pedimos, Señor, que este mensaje que nos vas a dar, Padre Celestial, podamos entenderlo, Señor, con sabiduría, Señor, Padre, porque tú eres el Rey de Reyes, Rey de Señores, Señor. La honra y la gloria es para ti, Señor, Padre Celestial. Y te pedimos, Señor, que todos los que escuchemos, Señor, en abundancia ese mensaje, Señor, nos llegue al profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Seguimos con alabanza. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como niña en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte.
Si mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más que a la día, y te deseo más todavía, Jesús. Oh, oh, oh. Tu deseo verte, cara a cara quiero verte, Jesús. Más que la vida, más que la vida. Tu deseo verte cara a cara. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que esperaba este momento toda mi vida. Gloria a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre del cielo, te damos gracias, Padre Santo, por esta nueva oportunidad de este sábado, Señor, 7 de noviembre del año 2020, donde estamos reunidos, Señor, en tu nombre. Te pedimos, Padre, que tomes control, Señor, de cada uno de los que vamos a escuchar esta prédica. En lo personal, Señor, yo declaro que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te ruego, Padre Santo, que yo pueda exponer el mensaje que tú has dado para el día de hoy de una manera clara, Señor. La palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y gracias, Padre del cielo, por la revelación de tu palabra. Para el tema de hoy, Señor, que es: ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida y tu segunda venida? Te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús,
que todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios se enmudezca. Toda distracción a este momento venimos silenciándola, echándola fuera en el nombre de Jesús. Y te pedimos que sea el Espíritu Santo el que hable, Señor, y que no sea sabiduría de hombre. Así lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Este mensaje también llegue a personas que no están conectadas ahorita, Señor, porque tiene que ver con el evento que estamos esperando en tu iglesia y el evento que el mundo, Señor, va a poder ver y protagonizar, y no van a tener muchos la respuesta de lo que tengan que hacer, Señor, durante la gran tribulación. Te pedimos que este mensaje llegue a las personas, Señor, que tú quieres que tengan el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Título, como dije ahora, que el Señor puso para hoy, para recordar y también para enseñarnos algunas cosas nuevas a muchos, incluyendo a mí, de la revelación, de la diferencia entre el rapto, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. En el libro de Daniel 12, capítulo 12, lo voy a leer del 1 al 4, dice lo siguiente, hablando acerca de la gran tribulación y refiriéndose también al día de la resurrección. En Daniel 12, del 1 al 4 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, este es el versículo inicial donde hay mucha información. El libro de Daniel se ubica más o menos en el año 600 antes de Cristo. De hecho, fue en el año 587 antes de Cristo que Nabucodonosor conquistó Jerusalén y se llevó cautivos un montón de personas para Babilonia. Y Daniel aquí está poniendo por escrito, ¿verdad? En un escrito que tiene más de 2600 años de haberse escrito, que ya estaba profetizado el tiempo de la tribulación, y habla de que el príncipe, habla de Miguel, del arcángel Miguel, y ya lo vamos a ver que es parte de la revelación, porque el arcángel Miguel en la Biblia sale solo 5 veces. 5 veces se menciona la participación de este arcángel, y dice que es un ángel que está de parte de los hijos de tu pueblo, es un protector de los hijos de Israel. Ok, ahora también en Daniel 12 estamos leyendo que en esta época que está profetizando Daniel, dice que el pueblo será libertado, los que están escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está ubicando el tiempo de la gran tribulación con el día de la resurrección. El día de la resurrección es el día del arrebatamiento, ya lo vamos a ver con la palabra. Desde el Antiguo Testamento está ligada a la gran tribulación, también conocida como el tiempo de angustia para Jacob, como lo dice Jeremías 37, se llama la angustia para Jacob. Está ligada a la cercanía del día de la resurrección, que se menciona en Daniel 12, porque ahí dice, ¿verdad? En ese tiempo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que se hallen escritos en el cielo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. Esa es la resurrección. En Daniel 12 la Biblia dice enfáticamente
que será un tiempo que no tiene comparación con ninguna otra catástrofe o catástrofes que haya habido la humanidad. Ni siquiera es comparada con el diluvio. Si el Señor le pone a Daniel que va a ser un tiempo de angustia, que ese tiempo nunca ha sucedido, de que hubo gente hasta entonces, es peor que el diluvio. Mucha gente ahorita no está receptiva al Evangelio, no quiere hacer caso, piensan que las cosas van a mejorar, que todo va a seguir igual. Y ahí es donde viene que nosotros, que somos la Iglesia de Cristo, tenemos la responsabilidad de comunicarle principalmente a los familiares y a la gente cercana a nosotros, parientes, ¿verdad?, de lo que viene, porque las cosas no van a seguir iguales, van a empeorar y no van a mejorar. No porque yo lo diga, sino porque está escrito en la palabra de Dios. Lo mismo le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos en Mateo 24, cuando el Señor menciona los eventos que sucederán al acercarse su segunda venida y el fin del siglo. Jesús dice en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y estudiando los eventos que describe el libro de Apocalipsis, del versículo 4, del capítulo 4 al 19, podemos leer, ¿verdad?, que vienen 21 eventos que se llaman los 7 sellos, después vienen las 7 trompetas y después vienen las 7 copas de ira. Son 21 eventos que no son aislados. Algunos de hecho se traslapan unos con otros y algunos tienen que ver con el mismo evento, solo que tiene diferentes representaciones. De acuerdo a la Biblia, estos 21 eventos de Apocalipsis, del capítulo 4 al capítulo 19 inclusive, suceden durante un tiempo que la Biblia describe como la semana 70 de Daniel. También está en el libro de Daniel, profetizado en el capítulo 9 de Daniel, dice lo siguiente. Y después de las 60, el Señor le reveló a Daniel que iban a haber 70 semanas de 7 años, ¿verdad?, desde que él recibió la información hasta que venía el Mesías, que es Jesucristo, que ya vino la primera vez, murió y resucitó, y que después iba a quedar 7 años, que es la semana 70, que todavía no han sucedido, y vamos a ver por qué no han sucedido, que quedaron como flotando en el tiempo para que se active en algún momento. Y eso es lo que estamos nosotros viendo que está sucediendo con todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos y en el mundo, con la pandemia, con el tema del virus, etcétera. Dice Daniel del capítulo 9, del 26 al 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a explicar esto. Entonces, las 70 semanas de Daniel son semanas de 7 años. Ya sucedieron 69 semanas hasta la llegada de Jesucristo y la muerte de Jesucristo. Queda pendiente 7 años, que sería la número 70, era la última, antes de que venga el Señor la segunda vez. Y dice que el banderazo de inicio de esos 7 años es un personaje que la Biblia describe como el hombre de pecado, el hijo de perdición o el anticristo, que dice, y en el versículo 26 indica que va a salir del mismo lugar o del mismo imperio o del mismo reino que destruyó el segundo templo en el año 70 después de Cristo. Ese imperio fue Roma. Bueno, Roma, ¿verdad?, de acuerdo a la historia, se dividió en 2 partes, el imperio romano de Occidente y el de Oriente. El de Oriente, que hoy es Turquía, en algún momento después se convirtió en el Imperio Otomano, y en la Primera Guerra Mundial, en 1918, se destruyó ese imperio y Jerusalén llega a manos de los ingleses. El punto es de que esa parte de ahí, originalmente, Turquía y todo el Imperio Otomano era parte del Imperio Romano de Oriente. Se llamaba Constantinopla, la capital
y eso es ahorita donde está Estambul, en Turquía. Entonces, mucha gente le está poniendo el ojo, ¿verdad? Que el anticristo sí o sí tiene que salir de Europa, pero a veces uno deja por fuera esa parte, ¿verdad? La parte de que es parte del Imperio Romano también es la parte donde está Turquía hoy, tiene que ver con las naciones musulmanas, ¿verdad? Las que tienen el Islam como religión. Dice que el inicio de esa semana 70, de esos 7 años, dice que inicia cuando una persona va a confirmar el pacto con muchos. Ese es el banderazo de salida de los 7 años, que se llama la 70 semana de Daniel. Daniel 9:27 dice que la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, esa persona va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que tiene que haber un templo en Jerusalén, que todavía no existe, pero ya están los planos hechos. Y es parte, de hecho, del acuerdo de Abraham que se está firmando ahorita, que estaban firmando las naciones con Israel, donde de acuerdo a las noticias ya salió que iban a ser de 9 a 10 naciones las que van a firmar ese acuerdo con Israel. Y ese número coincide con lo que dice Apocalipsis 13, y que en algún momento van a haber 10 naciones o 10 reinos que van a recibir poder y tienen que ver con el tema de la gran tribulación. Bueno, estamos viendo la profecía bíblica desarrollarse en nuestros ojos. Dice que una vez que este personaje haga cesar el sacrificio de la ofrenda a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, o a los 42 meses, también, que es un dato que da en Apocalipsis, dice que en algún momento va a suceder algo que se llama la abominación desoladora. Y ya vamos a ver de qué se trata. Estamos tratando de unir la profecía de Daniel 12, donde dice que se va a levantar Miguel, y viene tiempo de angustia, y viene también el día de la resurrección, pero lo estamos tratando de unir con el Nuevo Testamento, donde el Señor dice muy claramente que ese tiempo de angustia, ¿verdad?, la gran tribulación, está descrita en el libro de Mateo 24. ¿Cómo lo podemos relacionar? Este tiempo, los 7 años, ¿verdad?, con la semana 70, con la gran tribulación y con el día del arrebatamiento. Mateo 24, el 3 en adelante dice, y aquí es muy importante poner atención de que el Señor Jesucristo, le hacen una pregunta de cuándo será el tiempo del fin, y es una respuesta muy larga en realidad. Muchos dicen que es la respuesta más larga que Jesús contestó. Dice en Mateo 24, el 13 en adelante, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos que se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. El Señor está anunciando que la gran tribulación tiene que ver con la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Por eso empezamos desde Daniel 12. Porque la idea de la prédica, el objetivo es ver las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Pero vamos a escudriñar por qué aparece el arcángel Miguel en esa escena, que tiene que ver eso, y cómo ubicamos el tema de cuándo es el día de la resurrección y qué es la diferencia con la segunda venida.
Por todas las señales proféticas que estamos viendo, sabemos que el tiempo de la gran tribulación está muy cerca. Se menciona un acuerdo de paz, y ese acuerdo de paz, muchos dicen que es el acuerdo de paz que Trump y el yernos han estado impulsando desde prácticamente hace 4 años. El nombre que tenía inicialmente ese acuerdo de paz no era el acuerdo de Abraham, se llamaba acuerdo de paz y seguridad, como dice la palabra. Y cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre todos y no podrán escapar. Después le cambiaron el nombre, ahora de último, al acuerdo de Abraham. Llama la atención de que en Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Bueno, si hay un pacto acerca de la tierra que Dios le ofreció y le prometió a la descendencia de Abraham. Es muy probable que este sea el acuerdo que da inicio a la semana 70 de Daniel. Por ejemplo, el presidente de Turquía hace unas semanas, se llama, bueno, de apellido Erdogan, salió diciendo que Turquía eran los dueños originales de Jerusalén. Él dice que Jerusalén pertenece a Turquía, porque él es el presidente de la nación y en algún momento fue el centro del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, donde está ahora Estambul. Y ellos en muchos siglos tuvieron control de Jerusalén cuando eran el Imperio Otomano. ¿Por qué Erdogan está diciendo, porque el presidente de Turquía está diciendo que Jerusalén es de ellos? ¿De dónde sale con eso? La Biblia dice que el reloj profético de nosotros, de todos los seres humanos, es lo que le sucede al pueblo de Israel. Y ya se está levantando el tema del Islam. Y es importante ver lo que está sucediendo alrededor nuestro, porque nosotros no estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Jesucristo, ¿verdad? Pero estamos viendo cómo todas las profecías están desarrollándose delante de nosotros. Ok, entonces ya nos ubicamos de que sí existe la conexión entre Daniel 9, Daniel 12 y Mateo 24 en el sentido de que es un tiempo de gran tribulación, como dijo Jesús. También dice en Daniel 12 que va a ser cercano el día de la resurrección, porque dice, pero los que están inscritos en el libro serán levantados del polvo, será rescatado tu pueblo, dice la palabra en Daniel 12. Está ligada entonces también a la resurrección de los muertos y a la abominación desoladora. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? La palabra de Dios dice que va a venir un personaje que se va a sentar en un futuro tercer templo de Israel, de Jerusalén, va a estar en Jerusalén, ahorita no existe, pero ya están los planos y está todo listo para construirlo. Tiene que haber templo para que se siente esa persona en el lugar santo, y dice que en ese lugar, que dice en el libro de Daniel, cuando se firme el acuerdo de Abraham que se está firmando, parte del acuerdo es que Israel sí va a tener el permiso de hacer ese tercer templo. Y es donde el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 3 en adelante, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y ahí está refiriéndose a la segunda venida de Jesucristo. O sea que Jesucristo no va a venir la segunda vez sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Un hombre que se va a sentar en el templo en Jerusalén y va a decir que él es Dios. De acuerdo a Daniel 12, dice que es a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, después de que se confirma el pacto con muchos. La segunda mitad de la semana 70 es lo que la Biblia le dice la gran tribulación, que son 42 meses, 3 años y medio. Pablo escribe en el versículo 5, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien represente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyos venimientos por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En muchas prédicas que yo he visto,
desde que el Señor me llamó a predicar el Evangelio, yo cuando leo de que hay alguien que detiene la manifestación del hombre de pecado, mucha gente predica que es la iglesia, que tiene que ser quitada en medio para que el anticristo se manifieste. Y sí, es posible que sí, porque en el griego original, ¿verdad? Ahí dice hasta que él a su vez sea quitado, y pareciera que el género es masculino. Pero el tema es que el cuerpo de Cristo también es masculino. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Podría ser que es la iglesia, genuinamente. Pero ¿por qué en Daniel 12 dice que se levantará Miguel? ¿Qué tiene que ver Miguel con todo esto? Nada más para que lo tengan en mente para lo que vamos a ver después. ¿Por qué Daniel 12 dice que se levantará Miguel? Y después en Apocalipsis 12 vuelve a salir Miguel. Es la última vez donde aparece, de acuerdo a la profecía bíblica. Es una opción de que el que esté deteniendo que se manifieste el hijo de pecado, el hombre de perdición, sea ese arcángel que desde el principio en el Antiguo Testamento siempre aparece protegiendo al pueblo de Israel, tanto en el libro de Daniel, tanto en el libro de Judas, que sale en el libro de Judas en el Nuevo Testamento, y sale también en Apocalipsis. Habla de que hay alguien que lo está deteniendo, una persona. Es una posibilidad o puede ser la combinación de los dos. Ok. ¿Qué dice la Biblia acerca del día de la resurrección? Ya tenemos entonces de que la tribulación, el día de la resurrección, la abominación desoladora y la gran tribulación están unidas o están metidas en ese tiempo que se llama la 70 semana de Daniel, que la inicia el acuerdo, la confirmación con muchos, acuerdo con muchos, confirmación del pacto con muchos, dice Daniel 9. Ok. ¿Qué dice la Biblia acerca del día de la resurrección? Porque en Daniel 12 leímos que hay un pero. Sí, pero es un pero bueno. Casi siempre los peros son malos, pero en este caso es un pero bueno. Porque dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este es el libro de la vida, el libro de la vida del Cordero. Los que somos nacidos de nuevo, los hijos de Dios. Es el primer requisito para ser rescatado de la gran tribulación. Es más, es el primer requisito para entrar al cielo, para ser salvo, haber nacido de nuevo. Si uno no ha nacido de nuevo, no sabe de qué se trata, hay que inmediatamente empezar a averiguar en sana doctrina de qué se trata el nuevo nacimiento para ver si el nombre nuestro está o no está escrito en ese libro. Porque los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero no van a ser arrebatados y van a tener que pasar por la tribulación, la gran tribulación, y es muy probable que se marquen, porque la Biblia dice que los que no están escritos en el libro van a adorar a la bestia y se van a marcar la mano derecha, se van a marcar en la frente también y se van a perder. Por eso es que el mensaje hoy es tan importante. Todos son importantes, pero yo esto lo siento como un ultimátum de Dios y algo que el Señor quiere que quede grabado para las personas cercanas a nosotros o los que el Señor quiera que vean el mensaje una vez que la iglesia sea arrebatada, incluyendo familiares nuestros. Dice en el libro de 1 Corintios 15, y vamos a leerlo todo, porque aquí va a quedar grabado entonces que vamos a leer 1 Corintios 15 completo. Porque hay gente que nunca lo ha leído, de los que están conectados y los que van a ver el video, que posiblemente tampoco. Todo el capítulo 15 de 1 Corintios tiene que ver con el tema de la resurrección de los muertos. Esto lo escribió el apóstol Pablo. El día de la resurrección de los muertos no ha sucedido todavía. Lo vamos a leer. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Aquí es donde dice el orden de la resurrección. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Cristo es las primicias. Él salió y resucitó. Luego, los que son de Cristo en su venida. Todavía el Señor no ha venido. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, sería el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todos en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Está haciendo una analogía cuando uno siembra una semilla y la semilla es que se muere y sale la matita. Tiene que morir primero el grano para que después salga la vida nueva. Es una analogía con la muerte y la resurrección. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino el animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En el versículo 51 y 52, aquí es donde habla el misterio del rapto, que es el día de la resurrección. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, es un misterio, dice Pablo, pero la Biblia dice muy claro que cuando Cristo venga y suceda el arrebatamiento, es el día de la resurrección, es el mismo evento. Ya lo vamos a ver dónde lo dice también. Lo podemos leer, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 4:13. La Biblia le dice a los que ya murieron en Cristo, los que duermen. No es que estén totalmente inconscientes, porque lo podemos leer en la historia del rico y Lázaro, en Lucas 16, que una vez que muere el rico y se despierta en el infierno, él tiene conciencia, tiene memoria, tiene vista, puede ver a Abraham y a Lázaro del otro lado de un abismo, tiene sed porque pide agua, está quemándose porque dice que está atormentado en una llama, y del otro lado le contesta Abraham y Lázaro, donde están en un lado donde no hay fuego ni tormento, y Abraham le recuerda al rico lo que él hizo en vida y que no hizo caso a la ley de Moisés ni a los profetas. Abraham y Lázaro existen, están en un lugar que la Biblia dice que es el seno de Abraham, pero la Biblia le dice los que duermen. Entonces, los que duermen también aparecen en el libro de Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice lo siguiente: la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, le está hablando a la iglesia tesalónica de que no se pongan tristes por la gente querida o conocida o familiar que ya habían muerto en Cristo, porque ellos en algún momento se van a ver de nuevo, siempre y cuando los que quedemos aquí arriba seamos salvos, estemos escritos en el libro, ¿verdad? Y podamos nosotros también tener el tema de la resurrección. Okay. La Biblia dice entonces que los que duermen ya están en el seno de Abraham y no hay que sentir tristeza como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes deberían sentir tristeza? Cuando un familiar, una persona conocida muere en un accidente donde va borracho o drogado o estaba en pecado, ¿verdad? Y ahí es donde viene que generalmente en una vela todos los muertos son buenos y se van al cielo, pero eso no es una realidad bíblica. Los que mueren sin Cristo están en un lugar de tormento esperando el día del juicio y después van a ir al lago de fuego y azufre. Esto es muy serio. Dice aquí: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces hay un orden. El Señor ya murió, ya resucitó. Él es las primicias. Después vienen los que durmieron con Él en el día de su venida. Se va a sonar una trompeta, dice 1 Corintios 15, y también lo dice en 1 Tesalonicenses 4, porque se va a sonar una trompeta, ahí lo dice, ¿verdad? Voz de arcángel, dice la Biblia, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso no ha sucedido todavía, porque no ha sucedido el rapto. Y dice, luego nosotros, dice Pablo, él se mete en el grupo, ¿verdad? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que durmieron en Cristo.
y vamos a irnos a las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí en este versículo dice que el Señor no baja a la tierra, somos nosotros los que subimos. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Por supuesto que en el caos que nos rodea, ya como se va a poner esto, estas palabras generan aliento y estamos alentándonos unos a otros, entre hermanos en Cristo, de que pronto va a suceder esto. Pero los que no son salvos y no están escritos en el libro, tienen que tener información de lo que va a suceder. Se burlan, se van a burlar, muchos se burlan. Es parte, lamentablemente. Pero cuando suceda, se van a dejar de reír. Y si no tienen la información correcta, ¿qué van a hacer en ese tiempo? Si nosotros no les explicamos. Ok. Entonces, la resurrección, el día de la resurrección, que dice Daniel 12, que muchos despertarán, está cercana o ligada a la gran tribulación. Y podemos ver en el Nuevo Testamento que es el mismo día del arrebatamiento, es el mismo evento. Y este día aún no ha llegado. Por eso está ligado al tiempo del fin y a la gran tribulación. Ahora, qué interesante que Daniel dijo que él no entendía. Cuando él le explicaron esto, o escribió esto, dijo, yo no entiendo. ¿Y qué le dijo el ángel? Que sellara las palabras para el tiempo del fin. Es para este tiempo. Y el Señor Jesús en Mateo 24 nos manda a leer el libro de Daniel para hacer entonces, ¿verdad? Para pues amarle la información y tener nosotros el panorama un poco más claro de cuándo va a suceder este evento. Entonces, hay tres posiciones acerca de cuándo será este evento, el día de la resurrección. Y el objetivo de esta prédica no es enfocarse en el estudio de estas tres posiciones. El objetivo es saber las diferencias entre este evento, que es el arrebatamiento, y la segunda venida, para no confundir los eventos. También el objetivo de la prédica es informarle a las personas que van a ver esta prédica en algún momento, de que sí quedó, ¿verdad? Y queda un montón de evidencia de que nosotros, la iglesia, advertimos de que este evento iba a suceder. Porque durante la gran tribulación no hay gente que se pueda salvar, pero va a tener que morir, posiblemente decapitada, dice la palabra en Apocalipsis 20, ¿verdad? Lo que vuelve otra vez a resaltar el tema del Islam, que es la doctrina que mata a través por medio de la decapitación a los infieles, y estamos viendo cómo se está levantando, ¿verdad?, el asunto en el Medio Oriente. El Señor siempre nos manda a estar velando, independientemente de cuándo sea el arrebatamiento, pero las tres posiciones son las siguientes. Hay una posición que dice que el rapto va a ser antes de la tribulación. Rapto pre-tribulación. O sea que el día del rapto es antes del inicio de la semana 70, o al puro inicio, antes de la abominación desoladora. Antes, incluso algunos creen que es antes de que el anticristo sea revelado. Es una posibilidad. Esa es la primera posición, el rapto pre-tribulación. Segunda posición, rapto de la mitad de la semana 70, o sea, exactamente en el momento cuando el anticristo se sienta en el lugar santo y dice que él es Dios. Esa es la posición mid-tribulación o en la mitad de la tribulación. Porque la Biblia dice claramente que los 42 meses después de ese evento sí se llama la gran tribulación, que son 3 años y medio, 42 meses que va a ser la gran tribulación. Entonces esa es otra posición, que no es al inicio, sino que es a la mitad. Y la tercera posición es que el arrebatamiento sucede al final de la gran tribulación, cuando el Señor viene por segunda vez a la tierra. Ok, repito, el objetivo no es estudiar cuáles son las tres posiciones, o de dónde sacan, ¿verdad?, los versículos de las tres posiciones, pero vamos a ver que de acuerdo a lo que vamos a leer aquí es muy probable, ¿verdad?, que sí esté bien fundamentado la posición del rapto antes de la tribulación. Ok, la palabra arrebatar usada en el libro de Timoteo es una palabra griega que se escribe arpazo, y tiene diferentes significados. Significa llevarse por la fuerza,
reclamar para uno mismo con entusiasmo, arrebatar, jalar con fuerza. Y a la vez esta palabra viene de otra raíz griega, otra palabra que es la palabra airo, A-I-R-O, que significa levantar, elevar, levantar del suelo, llevarse lo que ha sido levantado, apropiarse de lo que se toma, quitarle a otro lo que me pertenece a mí, tomar de entre los vivos, y también significa preferir. Eso significa la palabra arpazo, que usó Pablo en ese versículo: seremos arrebatados, tomados por la fuerza. La palabra nos enseña, por ejemplo, en Mateo 24:37, otra información importante. Dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo eran los días de Noé? Bueno, la Biblia dice que eran días llenos de maldad y violencia sobre la tierra, y lo podemos ver, ¿verdad? Prácticamente cada día ya las noticias y dan ganas de ver. Bueno, hace rato no dan ganas de verlas, pero cuando uno las ve, uno se da cuenta de que todo está en caída libre. Pero no solo la maldad, es como los días de Noé. Otra enseñanza de los días de Noé, ¿verdad?, es que era un evento novedoso lo que Noé estaba predicando, porque no había llovido sobre la tierra. La Biblia dice que en los días de Noé lo que pasaba, ¿verdad?, era que subía un vapor que regaba toda la tierra, porque Dios no había hecho llover aún sobre la tierra. Entonces, ¿qué hizo el mundo antiguo, el mundo antes del diluvio? Cuando vio a un personaje que duró 100 años con sus 3 hijos haciendo un arca donde no llovía, posiblemente se burlaron mucho de él y no hicieron caso. Dice la historia, ¿verdad? Es el mismo ejemplo como ahorita, que uno le diga a una persona que se va a desaparecer gente, y mucha gente no ha visto eso, ¿verdad? Y menos de una manera masiva. Es el mismo principio, ¿verdad?, de que es un evento novedoso lo del arrebatamiento. Por eso es que muchos se van a sorprender cuando suceda y no van a tener respuestas si no les explicamos nosotros, como con una guía escrita de qué es lo que tienen que hacer, o qué va a pasar, y qué esperar, y qué no tienen que hacer. Ok. Otra enseñanza que podemos sacar de la historia de Noé, por ejemplo, es que podemos identificar 4 grupos de personas que habían vivido en esa época. El primer grupo, por ejemplo, los que ya habían muerto, algunos en obediencia, ¿verdad?, y otros en desobediencia, antes de que llegara el diluvio. Es el mismo caso después del diluvio. Hay gente que ha muerto, unos en obediencia, otros en desobediencia, y como la historia del rico y Lázaro, están repartidos en 2 lugares. En el Gehenna, en el lugar de tormento, donde hay fuego, azufre, no hay agua, hay gusanos que no mueren, es un castigo. Y del otro lado, el seno de Abraham, dice la palabra de Dios, ya están ahí. Ese es el primer grupo que había también en esa época. El grupo número 2, los que murieron en el diluvio ahogados, que son los impíos, los que no creyeron, los que se burlaron. Y me imagino la escena de cuando ya el agua les estaba llegando por la cintura, cómo se empezó toda la multitud a juntar alrededor del arca para que les abrieran la puerta. Y la Biblia dice que fue Dios el que cerró la puerta, no fue Noé. Dios es el que cierra la puerta. Ese sería el segundo grupo, los impíos que murieron en el diluvio. Tercer grupo, las ocho personas que entraron al arca y vivieron para repoblar la tierra en un nuevo comienzo. El cuarto grupo, que sería en realidad una persona, ¿verdad?, un hombre llamado Enoc, séptimo desde Adán, que fue arrebatado al cielo sin ver la muerte. Lo dice en Génesis 5, del 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Muy interesante el número. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, esos 4 grupos de personas. Entonces, proféticamente hablando, podemos ver que estos mismos 4 grupos de personas al final de los tiempos están. Primer grupo, los que ya durmieron con Cristo, y los impíos que ya murieron. Segundo grupo, los que van a morir durante la gran tribulación. Van a morir creyentes que se queden en el arrebatamiento, cristianos tibios,
que no están teniendo una vida santa, que tienen todavía un pie en el mundo, o los dos pies en el mundo, que coquetean con el mundo, que no se han destetado del mundo, que están en pecado y que creen que salvo siempre es salvo y que la salvación no se pierde, por ejemplo, cosa que es falsa, es una falsa doctrina. Ellos se van a quedar en el rapto y es posible que mueran muchos y otros sí van a sobrevivir, porque Mateo 25 dice que el Señor, cuando se siente a reinar en Jerusalén en su segunda venida, va a separar gente viva no marcada en dos grupos, a la izquierda los cabritos y a la derecha, ¿verdad?, las ovejas. Y tiene que ver con lo que hicieron durante los 7 años de la tribulación. Si ayudaron al prójimo, si dieron comida al hambriento, si dieron vestido al que no tenía vestido. Eso tiene que ver Mateo 25, por si lo quieren leer. Hay un grupo de gente no marcada que sí va a sobrevivir a través de la gran tribulación, porque tiene que repoblar la tierra durante el milenio, que es el reinado milenial de Cristo. Ok, el cuarto grupo sería, aunque no fue solamente un hombre, ¿verdad?, que fue llevado al cielo, no fue un grupo, fue solo uno. Bueno, la iglesia también es llamada el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Por lo que sí existe un evento donde el Señor no permitió que Enoc pasara por castigo de destrucción de los impíos en el diluvio. Enoc, que tiene un significado en hebreo, la palabra Enoc, el nombre, significa dedicado, entrenado, señalado y escogido. No era cualquier persona. Dedicado, señalado, entrenado y escogido. El cuerpo de Cristo debería tener todos estos mismos adjetivos: dedicado a quién, a Dios, a la obediencia, señalado, sí, entrenado en la palabra, llevando fruto, escogidos, ya lo vamos a ver. Y Enoc fue el padre de un personaje que se llamó Matusalén, que el nombre significa en su muerte traerá. Eso significaba Matusalén, porque la vida de Matusalén en sí era una señal de que cuando él muriera iba a venir el diluvio. Por eso fue el hombre más longevo de toda la historia de la humanidad, con 969 años, porque él representa la misericordia de Cristo. Por eso fue que vivió tanto. Y yo he oído a varios pastores que ponen un ejemplo, ¿verdad?, de que se recuerdo cuando estaba bebé y chiquitillo, todo el mundo lo cuidaba mucho a Matusalén, porque como sabían que si se moría venía el diluvio. Yo me imagino que cuando se resfriaba lo cuidaba mucho para que no se muriera Matusalén. Pero el punto es de que es el hombre más longevo que ha vivido sobre la tierra, 969 años, porque él era una señal de que cuando él muriera venía el juicio. Ahora, ¿qué vemos nosotros con este ejemplo de Matusalén? ¿De qué nos sirve a nosotros hoy en día, por ejemplo? Es interesante, ¿verdad?, que el Señor lo deja como una señal de la generación que define los tiempos del fin, con la parábola de la higuera. El Señor siempre deja gente viva de alguna manera para que sea un testimonio vivo de que la profecía es real. Cuando el Señor Jesús nos informa, ¿verdad?, que cuando la higuera retoñe o reverdezca, dice que no pasará esta generación que vea retoñar a la higuera y que no suceda todo lo que está acá escrito en los tiempos del fin. Está en Mateo 24. De acuerdo a la historia, y hay gente viva, ¿verdad?, que nació en 1948 y antes, 14 de mayo del 48, el pueblo de Israel resurge como una nación. Y ese es el inicio de que la higuera reverdezca. La higuera representa a Israel. Así como Matusalén fue un testimonio vivo de que mientras él viviera no iba a suceder el diluvio. En el momento en que él muere, la Biblia dice que 7 días después vino el diluvio. Mucha gente vio, seguro, se murió Matusalén, no vino el diluvio, y incluyeron 7 días, ¿verdad?, porque el Señor le dio los 7 días a Noé para que hiciera luto por su ancestro. Después ya vino el diluvio. Ahora, si la Biblia dice y pone a Matusalén de ejemplo como un tiempo de misericordia antes del juicio, y el Señor nos recuerda la parábola de la higuera, dice en el Salmo 90, 10, del 9 al 10, dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. El versículo 11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido?
Enséñanos de tal manera a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Si Él nos pone a contar, o sea, todos los números que están en la Biblia no están puestos de casualidad. Por eso es que hasta la edad de Matusalén tiene que ver con el tema de la misericordia. Los 600 años de Noé, cuando vino el diluvio, el final del sexto milenio que estamos viviendo ahorita. La Biblia dice que una generación actual, ¿verdad?, es de 70, 80 años los más robustos. Bueno, si agarramos 1948 y le metemos el 80, lo sumamos, da 2028. Bueno, está cerca el número mayor, ¿verdad?, de lo que significa una generación. Y la Biblia dice en el Salmo 90 algo muy interesante, porque dice: su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Qué pone volamos? Para mí es una señal. El tema es de que el Señor pone una generación de testigos que iba a dar testimonio que genuinamente el 14 de mayo de 1948 sucedió lo que la historia dice. Por más que hayan querido distorsionar la historia anterior, ¿verdad?, esa es una señal que está relativamente fresca, 72 o 73 años, si no me equivoco. Otra pista que el Señor nos da en Daniel 12 es la mención del arcángel Miguel, cuyo nombre significa quien es como Dios. Eso significa Miguel, que se menciona en cinco versículos en toda la Biblia. El primer versículo donde aparece el nombre de Miguel es cuando Daniel está recibiendo información después de un ayuno. Y él ayunó y después recibió la información. Y aquí él recibe información que dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Interesante que cuando esto sucede, el que estaba gobernando el imperio era Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Todavía no estaba el reino medo-persa, Persia es Irán, y todavía no existía todavía el imperio de Grecia, que sigue después en otro versículo donde menciona el príncipe de Grecia. Pero está peleando Miguel, ese es el punto, que Miguel está peleando con príncipes que no son ángeles de Dios, en el primer versículo. Segundo versículo donde aparece Miguel dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el tiempo de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, nuestro príncipe. Otra vez sale Miguel peleando. En Daniel 12:1, que estamos leyendo desde el principio de la prédica, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Para qué se levantó Miguel? ¿O por qué se levanta Miguel? ¿A dónde sale Miguel en el Nuevo Testamento? Lo vemos en el libro de Judas, que también aparece peleando. En Judas 1:9, que es el libro que está antes de Apocalipsis, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces vemos consistentemente que Miguel es un arcángel, un ángel de alto rango, que dice que es uno de los principales príncipes, que siempre que se menciona está peleando en contra del diablo y de sus ángeles o principados. Si en Daniel 12 se menciona que Miguel participa en los tiempos de la gran tribulación, ¿en qué libro y evento se menciona? Sale en Apocalipsis 12. Y ahí es donde viene, que lo vamos a leer también, precisamente porque mucha gente que no lo ha leído y gente que va a estar conectada o lo va a ver después, para que vean también que ahí viene un evento, una secuencia de eventos muy interesantes. Voy a leer Apocalipsis 12. Dice: la mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta no es la Virgen. Mucha gente dice: no es la Virgen. La mujer. Este versículo tiene que ver con la mujer que sale en Génesis 3:15. Tiene que ver con Israel, de donde iba a salir el Mesías. Repito: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas.
Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ese es Jesucristo. Y su hijo fue arrebatado, al paso, la palabra, fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, que son 3 años y medio. Después hubo una gran batalla en el cielo, y aquí aparece Miguel. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, este libro fue escrito en el año, más o menos en el año 91, después del nacimiento de Cristo. Ya habían destruido los romanos el segundo templo. Ya Jesús obviamente había muerto y resucitado. Entonces, ¿por qué Juan, el que escribe Apocalipsis, pone, ¿verdad?, una historia de algo que pareciera que ya sucedió? Porque ya había sucedido, ya Jesús había nacido, sí, lo trató de matar Herodes, él regresó de Egipto, y tuvo su ministerio, murió y resucitó. Porque aquí dice también una secuencia de eventos que tiene que ver en el tiempo de la gran tribulación, y hay una representación. La mujer es Egipto. La mujer es Israel, de donde sale el Mesías. Esa es la mujer que aparece en el cielo. Después aparece el dragón, que es Satanás. Inicialmente dice: la cola arrastra la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Bueno, eso pasó. En el momento en que el que se llamaba Heilel, Lucifer, fue lanzado del cielo a la tierra, en Isaías 14 dice, ¿verdad?, cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana. Eso ya sucedió en un pasado. Pero dice aquí que ese dragón estaba pronto, ¿verdad? Apenas naciera el hijo de la mujer, estaba preparado para devorarlo, pero bueno, no pudo. Y vemos en el versículo 5, dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a toda la nación. Está hablando del futuro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, vemos en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios al final, cómo el Señor fue levantado y llevado al cielo, ¿ya? Pero aquí tiene que ver también por qué ponen la palabra arrebatado, que es a paso. Porque antes de que Miguel se levante, y esto es parte de lo que por qué Miguel aparece en escena. Miguel aparece en escena después de que el hijo fue arrebatado para Dios y su trono. ¿Por qué la mujer huye al desierto? Porque el Señor dijo que los que estaban en Judea huyan. Y dice que cuando vean la abominación desoladora. Miguel aparece en el versículo 7, donde dice que hubo una batalla. Después, dice, después, quiere ver con tiempo. Después de eso, hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Es consecuente con todos los otros 4 versículos de Miguel, donde él siempre aparece peleando. ¿Contra quién? Contra Satanás y sus ángeles. Dice: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y los lanzaron. Y los lanzaron, dice, Satanás y a sus ángeles. Y después viene una advertencia, porque en el versículo 12 dice: para los que estemos en el cielo, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Pero hay una advertencia para los que se quedaron en la tierra, que la Biblia le dice: los moradores de la tierra. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando leemos Apocalipsis 13, vemos que el que le da la autoridad a esos 10 reyes de la bestia es el dragón. Es el dragón que aparece en Apocalipsis 13.
Entonces, me pareció interesante compartir eso, de la participación del arcángel Miguel en el libro de Apocalipsis 12, donde hay como una secuencia de eventos donde da a entender, ¿verdad?, que genuinamente la iglesia es llevada antes de esa pelea en el cielo y después es que viene el momento de la gran tribulación, donde el que se va a sentar ahí dice que viene con autoridad dada por el dragón, por el diablo. Dice cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales mentirosas, dice la palabra. Ok. Entonces, en este capítulo se menciona el versículo 5 refiriéndose a Israel, que ya eso lo dije, que Israel es la mujer que da luz al Mesías y también de ahí sale la iglesia. En Juan 14, del 1 al 3, hay un versículo muy interesante donde también sale la palabra arpazo. Y eso también nos ayuda a ubicar el hecho de que en algún momento Jesús le prometió a sus discípulos que Él iba a venir a recogernos, y nos incluimos nosotros, porque íbamos a ir a conocer la casa del Padre. Jesús, camino al Padre, es el título de Juan 14, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Acá el Señor lo dice claramente, Él viene para tomarnos para Él mismo. La palabra griega original es arpazo, y para estar donde Él está. Eso es parte de la razón o uno de los fuertes versículos que justifican el rapto antes de la gran tribulación, ya que al final de la gran tribulación sucede la venida del Señor juntamente con nosotros. Este evento es la segunda venida, no es el día de la resurrección, al final de la gran tribulación, que se llama la ira de Dios. Entonces, ¿quién fue el primer profeta, por ejemplo, en anunciar la segunda venida del Señor? Precisamente fue Enoc, el primero que fue arrebatado. ¿Dónde lo dice? Lo podemos leer en el libro de Judas. Dice en Judas, versículo 12, y está refiriéndose a los falsos maestros y a los ángeles caídos. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, ahí está haciendo referencia a los ángeles caídos, porque en el mismo libro de Judas al principio habla de los ángeles que no guardaron su propia dignidad, sino que fueron echados y lanzados, dice, a cárceles de oscuridad, está en el libro de Judas. Y dice, para los cuales está reservada, eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, no a una parte, a todos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, Enoc, que fue el primer hombre arrebatado en la historia bíblica, él fue el primero en profetizar acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo lo vio venir? Con un montón de santos que veníamos con él. Esa es la segunda venida. En Apocalipsis 19, del 7 al 21, dice lo siguiente, que tiene que ver con las bodas del Cordero. Dice: gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Después de las bodas del Cordero, Juan ve la venida de Cristo, esta es la segunda venida, con nosotros. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia, justo y pelea. Me hizo gracia que el Señor haya escogido la primera venida de entrar a Jerusalén en un burrito. Y aquí cambia, ¿verdad? Cambia a un caballo blanco. Esta es la segunda venida. Dice: el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí venimos nosotros. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena del Señor, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con Jesús. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él. Las bodas del Cordero son antes de la segunda venida del Señor y suceden en el cielo, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis. Si el rapto fuera el final, prácticamente vamos y volvemos. No conocemos las moradas celestiales, no hay tiempo para las bodas del Cordero y hacemos como una vuelta en U. Ese es uno de los argumentos por qué mucha gente dice que no puede ser que el arrebatamiento sea el final de la gran tribulación. Bueno, ya lo leímos en Apocalipsis 19, del 7 en adelante. Ok, ahora sí, ¿a dónde en el Antiguo Testamento viene algún versículo que describe entonces qué sucede en la segunda venida, además de lo que estamos leyendo? En Zacarías 14, ¿verdad? Zacarías 14, del 1 al 9, por eso el Señor les dio la información estando él sentado en el Monte de los Olivos, porque les dio la información exactamente en el mismo lugar donde él va a poner sus pies cuando él regrese. ¿Qué dice? Zacarías 14 dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esta es la segunda venida del Señor. En el arrebatamiento nosotros subimos, pasamos arriba con él, en las bodas del Cordero, y otro evento que se llama el Tribunal de Cristo, y después venimos con él, donde él ya viene y se pone de pie en el mismo lugar donde él fue subido al cielo, como lo dice en los evangelios, ¿verdad? Donde los ángeles dijeron que varones, ¿por qué estáis viendo para el cielo? Que este mismo Jesús que fue llevado al cielo, a sí mismo descenderá del cielo, de las nubes, en el mismo lugar. Pero en este evento él sí toca los pies en el monte de los olivos, en el arrebatamiento no. También dice en Zacarías, dice en Zacarías 12:10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre las moradas de Jerusalén espíritu de gracia y de adoración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito.
afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Ahí todo ojo lo verá y van a ver las heridas de él, porque dice, y mirarán a quien traspasaron, refiriéndose a la lanza en el costado, ¿verdad? Y obviamente los clavos en las manos y los pies. Zacarías 13:6 dice, refiriéndose a la segunda venida, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herida en la casa de mis amigos. Así les va a contestar el Señor. Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Ok. Gente en la Biblia que haya sido arrebatada, además de Enoc. Que el primero fue Enoc, lo leímos ahora. Otro que fue arrebatado hacia el cielo fue Elías, el profeta. Cosa que hay un mensaje bonito para nuestra época de parte de la historia de Elías, que ya lo vamos a ver. El tercero fue el Señor Jesucristo, hacia el cielo. El cuarto fue Felipe, y era uno de los diáconos. Dice Felipe uno de los diáconos, Felipe, junto al eunuco. En Hechos 8 dice, Felipe y el etíope. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, él no fue arrebatado al cielo, nada más lo desaparecieron aquí, lo aparecieron en otro lugar. Pero ahí dice que fue arrebatado. Otro que fue arrebatado fue Pablo. La palabra dice en 2 Corintios 12:2, en dos ocasiones diferentes. Pablo habla de él como tercera persona, habla en tercera persona. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Él no sabe si fue una visión o si genuinamente fue arrebatado todo el cuerpo de él. Que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Quiere decir que hay primero y segundo. Aquí es donde dice que hay tercer cielo. Yo conozco al tal hombre. Está hablando de otro evento. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso. Y habla de otro lugar, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre explicar. ¿Qué significa inefable? Que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras. Generalmente por tener cualidades excelsas. O sea, no encontró las palabras para describir lo que él vio en el paraíso. Pero él fue arrebatado 2 veces, una al tercer cielo y otra al paraíso. Entonces Pablo también, él sintió lo que se el paso, el arrebatamiento, ¿verdad? Y pronto, los últimos, que seríamos nosotros en algún momento, y pronto los que el Señor escoja como dignos de escapar de todas las cosas que sucedan. ¿Por qué dignos? Porque ahí viene que la Biblia dice en los 7 mensajes a las iglesias de Apocalipsis 12:3, dice 7 veces al que venciere, al que venciere, al que venciere. No todos en una iglesia cristiana van a ser arrebatados, porque el Señor pone ejemplos, por ejemplo, que lo ponen a uno a pensar. Uno de los ejemplos más importantes es la parábola, ¿verdad?, de Mateo 22, del 1 al 8. Mateo 22, del 1 al 8 dice, parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Entonces, ¿cuánto tiempo ha recibido gente que puede estar escuchando el mensaje del evangelio, y no tiene tiempo, tiene que hacer otras cosas, no hay tiempo para Dios, vive en pecado, tiene un pie en el mundo, coquetea con el mundo, le gusta el pecado, no ha salido de ahí? Esa gente, esas personas no se van a ir a la boda, no están invitados a las bodas, van a tener que pasar por la gran tribulación
Y el tiempo de la gracia se acaba en la gran tribulación. El tiempo de la gracia, el Señor muere por nosotros. En el tiempo de la gran tribulación, nosotros, los que se queden, van a tener que morir por el testimonio de Jesucristo. El arrebatamiento es un premio para las personas que venzan el mundo, la carne y el diablo. Dice, esos son los tres enemigos que tenemos nosotros. Pero la gente tibia, los hipócritas, no van a irse en el arrebatamiento, y tampoco los familiares nuestros que no hayan recibido al Señor y tengan una vida en santidad. Ya no más excusas. Aquí dice que hubo tres tipos de excusas: la labranza, los negocios, y otros lo que hacían era que afrentaban al mensajero. O sea, y dicen, afrentaron y mataron. ¿A quién? Al mensajero. El mensajero es un parlante. Nosotros somos mensajeros. Pero en este oficio de predicar el evangelio, la gente sí patea el parlante. No le gusta el mensaje, patean el parlante. Eso es parte del evangelio. Si nosotros tenemos familia que se ha predicado y solo excusas, que después, bueno, después van a tener que pasar por la gran tribulación, y hay que dejarles información de que no se tienen que marcar, por ejemplo. La Biblia dice en Lucas 20:34, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Habla de los que se han hallado tenidos por dignos de alcanzar el día de la resurrección. El mismo Jesús lo dice, no todos son dignos. Para esta la parábola, ¿verdad?, que acabamos de leer de la fiesta de las bodas. No todos quieren entrar a las bodas. Entonces, la invitación está para todos todavía, pero una vez que sucede el arrebatamiento, va a tener que pasar por la gran tribulación. Lucas 21:36 dice, velad, pues en todo momento orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Y el que dice estar de pie delante del Hijo del Hombre es no esconderse avergonzado cuando Él venga, que también lo dice la palabra. En Apocalipsis 3:10 dice, y este es un mensaje a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia quiere decir amor fraternal. Eso es lo que tenemos que estar haciendo unos por los otros. Amor hacia los hermanos, amor fraternal. Y dice que la promesa es, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Como dijo, ¿verdad?, Juan, el testigo de Apocalipsis, hay de los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo para los moradores de la tierra. Las personas que no se vayan en el arrebatamiento van a ser perseguidas por su fe en Jesucristo y tendrán que morir defendiendo su fe o tratar de sobrevivir sin marcarse la mano en la frente. Las personas que se marquen, dice la Biblia, que se van a ir al lago de fuego y azufre, una eternidad. ¿A dónde lo dice? Lo dice en Apocalipsis 14, del 9 en adelante. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la longanimidad de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Entonces, si alguna persona de los que nos está escuchando, nos va a escuchar después, piensa que el Señor va a hacer una excepción, porque Él va a entender de que si no se marcan, no comen, o no reciben medicinas, o no reciben nada de la estructura que viene, que es una estructura política, militar, económica y religiosa, porque hay que adorar a alguien, ¿verdad? Hasta los ateos van a tener que adorar a ese personaje, si no, como en los tiempos de Nabucodonosor, los van a tirar al horno, los van a matar. Entonces, la Biblia es contundente, que el que se marca se pierde, sin excepción. Apocalipsis 14:9 lo dice, para que cuando lo escuchen, las personas que se queden sepan que no
se pueden marcar, porque si no se van a perder en un lugar donde no hay descanso, ni hay reposo, ni de día ni de noche. Es una eternidad en un lugar de tormento. Nuestros familiares, hijos, hermanos, sobrinos, parientes que no se han hallado dignos, que no hayan nacido de nuevo, que están en el mundo, que están viviendo en pecado, no se van a ir. No se van a ir. Por ejemplo, ahora sí, vamos casi a terminar. Una enseñanza de cómo fue, por ejemplo, el caso de Elías cuando fue arrebatado. Elías era un profeta, de unos profetas, ¿verdad?, más importantes del Antiguo Testamento. Y cuando uno lee el libro de Reyes, ¿verdad?, se da cuenta de las señales, los prodigios, los milagros que Elías hacía. O sea, era un profeta de alto calibre. Pero uno después ve que como siendo él un profeta de ese calibre, ¿verdad?, después de haber testificado a favor de Dios con demostraciones de poder y autoridad. Por ejemplo, él profetizó la sequía, ¿verdad?, que duró más de 3 años. Y después él oró y llovió. También, después de la señal y los milagros que hizo con la viuda de Sarepta, que fue la que lo mantuvo a él, lo hospedó, digamos, que el aceite de la tinaja y la harina no faltaron. También resucitó al hijo de la viuda, en un momento que había muerto el hijo, él lo resucitó, obviamente con el poder del Señor. Después hubo un evento en el Monte Carmelo, donde el profeta Elías se burló de los profetas de Baal. Eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. En el versículo, por ejemplo, 27 del libro de Reyes, dice: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Elías significa mi Dios es Jehová. Se pronuncia Eliyá, mi Dios es Jehová. Eso significa Elías. Él se burló de los profetas. Y él hizo señales en el Monte Carmelo, hasta descendió fuego del cielo. Pero vemos que luego en la historia Elías desmaya al punto de que le pide a Dios que le quite la vida. ¿Por qué? Primera de Reyes 19:4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Por qué Elías tuvo esa actitud después de tantos milagros y tantas señales que él hizo? ¿Qué fue lo que lo desmotivó, lo que a él lo hizo sentirse con ganas de morirse? Fue cuando no salieron las cosas como él esperaba, como él quería. Cuando él degolló a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, Jezabel se levantó en contra de él y lo amenazó de muerte. Y él esperaba de que Dios hiciera lo mismo que hizo en el Monte Carmelo, que pusiera en su lugar a Acab y a Jezabel inmediatamente. Pero no fue así. Dios tenía otros planes con Acab y Jezabel. Pero eso fue suficiente para que Elías, el profeta, se desanimara al punto de que quería morirse, porque las cosas no salieron como él esperaba. Y vemos, por ejemplo, que eso está sucediendo hoy en el mundo, porque los mismos espíritus están en el mundo, el de Jezabel, el de Acab, el de la maldad. Tenemos que ser Elías en este momento, por supuesto. Pero ¿qué le pasó a Elías? Se desmotivó por algo que él vio en el mundo, que fue que Dios no ejecutó la justicia en el tiempo que él esperaba. Entonces él se desanimó al punto que quería morirse. Él pensó que el Señor iba a destruir de una vez a Jezabel y a Acab, porque lo estaban persiguiendo, pero el Señor tenía otros planes con Elías. ¿Cuáles planes tenía Elías? El Señor con Elías. Segunda de Reyes 2, del 11 al 12 dice: y aconteció que yendo ellos, ahí va Eliseo con Elías, que fue el que lo reemplazó después, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Entonces Dios tenía algo mejor para Elías. Se puso triste al punto de querer morirse porque él no vio la justicia con Acab y Jezabel inmediatamente.
Y es algo que el Señor nos pone el día de hoy, de que Dios no quiere que nos desanimemos cuando en estos tiempos las cosas no salen como las esperamos. Porque es parte del plan de Dios la decepción del mundo en este momento. Ya por ejemplo en las elecciones de Estados Unidos, bueno, las elecciones de Estados Unidos donde según candidatos le hicieron fraude y toda la parte de la izquierda, ¿verdad? Pareciera, no sabemos, pero eso hace que los cristianos que iban a votar o votaron por este otro candidato, por Trump, estén desanimados, tristes, enojados, posiblemente como Elías, en el sentido de que, ¿por qué Dios permite esa injusticia? Bueno, Dios tiene un plan mejor para la iglesia. El plan que tenía Dios con Elías era llevárselo de ahí. Lo arrebató y lo sacó de ahí. Después vemos que el Señor en su tiempo sí acomodó a Jezabel y a Acab, en el tiempo de Dios. Pero nosotros estamos esperando la venida de Cristo y el arrebatamiento. Satanás va a usar el mundo para decepcionarnos, ¿sí? Nos va a tratar de entristecer, agobiar con el tema financiero, con el tema de los impuestos, con el tema del trabajo, el tema del virus, el tema de la corrupción, de la impunidad, del narcotráfico, etcétera. Pero eso es parte del tiempo profético, entonces nosotros no tenemos que sentir decepción. Estos tiempos son tiempos de decepción, sacudida y juicio para los moradores de la tierra. Y va a aumentar la injusticia, va a aumentar la violencia, va a aumentar la corrupción y la impunidad, porque así está escrito. Hay mucho pueblo de Dios desanimado por las decisiones políticas, no solo de este país, sino de otros. Ya pusimos el ejemplo. Nosotros no somos ciudadanos del mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Dios tiene mejores planes para los que estamos esperando, velando y orando, consagrándonos para Él. Ya pronto nos vamos de acá y lo que viene va a ser terrible. No podemos caer en la trampa del enemigo, tenemos que estar gozosos más bien de que en cualquier momento nos vamos a nuestro fin, destino eterno. El Señor ponía hace 2 noches 2 versículos muy interesantes. Dice el Salmo 59, 8 y el Salmo 59, 16. Y cuando estaba escribiendo esta prédica, el Señor me hizo recordar que Elías se burló de los profetas de Baal, los vaciló, se burló de ellos. De que seguro estaba dormido, de que estaba ocupado, porque ellos se sajaban y se cortaban y todo y no pasaba nada. Después Elías oró y cayó fuego del cielo y el Señor dio testimonio de que el Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Elías, ¿por qué se burló de ellos? Porque lo mismo va a hacer Dios con las naciones. Ve lo que dice el Salmo 59, 8, 16. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Eso es lo que está haciendo el Señor. Las va a sacudir, Él va a poner los juicios y los ha puesto sobre la tierra y nosotros no tenemos que desfallecer como Elías. Elías en algún momento el Señor le reveló que iba a ser arrebatado porque él sí sabía que se lo iban a llevar y se lo llevó. Eso es mejor negocio que quedarse aquí viendo lo que sea que vaya a pasar, que ya sabemos lo que viene. El versículo siguiente del Salmo 59, lo voy a leer corrido. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor con eso? Que parte de lo que el Señor está haciendo es burlándose de todo lo que es receta humana en el mundo. La política, la economía, las finanzas, todo. Él se va a burlar de todo, porque es parte de lo que Él viene. Ahora, ¿qué nos pone a hacer a nosotros? A cantar, a adorarlo, a alabarlo por la misericordia. Dios se va a burlar de todas las naciones, como lo hizo Elías. Luego, rapto. Ok, finalmente, el tema de la prédica es cuál es la diferencia entre el rapto y la segunda venida. Entonces, voy a leer las diferencias. Ok. En el rapto desaparecen los fieles de Cristo o a Cristo. Desaparecemos los fieles y somos trasladados al cielo. En la segunda venida nadie desaparece. Nadie es trasladado del todo. O sea, nadie se mueve. En la segunda venida
que viene Jesús y nosotros con él, pero en la tierra, ¿verdad? Nadie desaparece. En el rapto sí desaparece gente. Segunda diferencia, los santos, dignos o fieles, nos vamos al cielo. En la segunda venida, los santos, dignos y fieles regresamos a la tierra. En el rapto subimos al cielo, en la segunda venida venimos con él a la tierra. En el rapto no hay juicio final para los impíos. Sí se van a dar cuenta que la gente se va a desaparecer, ¿verdad? Pero no hay juicio todavía para los impíos. En la segunda venida la tierra sí es juzgada. Al final de la gran tribulación, la justicia es establecida y los impíos desaparecen de la tierra, todos. El rapto es inminente en cualquier momento. La segunda venida, la Biblia dice que tiene que suceder después de que aparezca el anticristo y después de la gran tribulación. En el arrebatamiento no viene anunciado claramente en el Antiguo Testamento, sí vienen, ¿verdad?, tipologías como la de Enoc y la de Elías. En la segunda venida sí viene profetizado a menudo en el Antiguo Testamento, como lo leímos ahora en Zacarías 14. El rapto afecta a los creyentes fieles solamente. La segunda venida afecta y participan todos los habitantes de la tierra, hasta los que no quieran. Los que no quieran van a participar. En el rapto es antes de la ira, del día de la ira. La segunda venida, cuando el Señor venga con nosotros, o nosotros con él, mejor dicho, concluye con el día de la ira en la batalla de Armagedón, o el valle de la decisión, o el valle de la visión, o el valle de Josafat. Eso es al final de la gran tribulación. En el arrebatamiento no se hace ninguna referencia a Satanás, no lo mencionan. En la segunda venida leímos que Satanás es encarcelado por 1000 años. En el arrebatamiento Cristo viene por los suyos. En la segunda venida Cristo viene con los suyos. En el arrebatamiento Cristo llega al aire, a la atmósfera, no desciende a la tierra. En la segunda venida Cristo pone el pie en el monte de los olivos. En el arrebatamiento Cristo reclama a su esposa. En la segunda venida Cristo regresa con su esposa. El arrebatamiento solamente es a sus hijos. Solamente sus hijos lo veremos, hijos e hijas. En la segunda venida todo ojo le verá. Toda la tierra se va a dar cuenta de la segunda venida. En el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, la segunda venida es después de la gran tribulación, o al inicio del milenio. Esas son las diferencias. Como el programa queda grabado, ahí queda para hacer una lista, o podemos poner la lista también después, con Juan Carlos. Yo puedo pasar la lista de las dos columnas de las diferencias, para pasarlas con el video también. Y ahora vamos a orar juntos. Nos ponemos de pie y después le doy la palabra a Douglas para hacer la oración final. Pero me gustaría orar por todas las personas que están escuchando, van a escuchar este mensaje, que no hayan recibido al Señor Jesús en su corazón y todavía están titubeando de si aceptan o no aceptan al Señor, de que si es oportuno hoy o no es oportuno. El día es hoy, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a orar juntos por eso. Padre Santo, en este momento, Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad de poder escudriñar la palabra juntos, Señor, como tu iglesia. En este momento, Señor, yo le hablo a las personas que están escuchando este mensaje. Hoy, Señor, 7 de noviembre del año 2020, que todavía no te han confesado como su Dios y Salvador, que tienen vidas tibias o todavía están en pecado, o son incrédulos o eran incrédulos, Señor. Yo te pido, Padre del cielo, que pongas el arrepentimiento genuino, Señor, y la conversión en los corazones de las personas que oigan este mensaje. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que escuches esta oración y que las personas que escuchen este mensaje repitan esta oración con un corazón dispuesto, una fe no fingida, porque a Dios nadie lo engaña, un corazón puro, una conciencia limpia. Y repetimos: Padre Santo, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, yo vengo delante de tu presencia, confesando, Señor, que yo soy un pecador,
Te pido perdón porque yo confieso que he pecado contra ti, porque he vivido mi vida en desobediencia, en rebelión, en incredulidad. He tomado decisiones en contra de tus mandamientos. Pero el día de hoy yo te ruego, Señor Jesús de Nazaret, que escuches esta oración. Yo hoy te pido perdón por mis pecados, por mi rebelión, por mi iniquidad. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Te pido, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que escuches esta oración y esta plegaria. Yo vengo, Señor, pidiéndote perdón y también confesando que yo creo en mi corazón, Señor, y declaro con mi boca, voluntariamente, que tú eres el Hijo de Dios, que vino a esta tierra a cumplir la ley de Moisés, los salmos y los profetas, que tuviste una vida santa sin pecado, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, por mi rebelión y mi iniquidad, y resucitaste al tercer día, y estás sentado a la diestra del Padre con todo tu poder y toda tu gloria. Señor Jesucristo, yo hoy te confieso como mi único Dios y Salvador. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, y no permitas que mi nombre sea borrado de tu libro. Ayúdame a permanecer fiel a ti, ya sea que tenga dinero o tenga pobreza, que esté sano o enfermo, que tenga casa o no tenga casa, que esté siendo perseguido o no esté siendo perseguido, que haya perdido familiares o no haya perdido familiares. Ayúdame, Señor, a permanecer fiel en integridad delante de ti, valiente por todo lo que viene, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que envíes tus ángeles a protegerme. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, que tengas misericordia, Señor, de mí. Y te pido, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que sea yo hallado digno de llegar en algún momento, Señor, a tu presencia. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que me ayudes, Señor, en este tiempo de tribulación. Que pueda yo, Señor, también dar testimonio de tu palabra. Que sea yo, Señor, valiente y esforzado para no marcarme, Señor, la mano derecha ni la frente, y poder resistir y soportar todo lo que viene, Señor. Que la Biblia dice y está escrito que tú vienes, Señor, la segunda vez, al final de la gran tribulación. Ayúdame, Señor, a ver tu rostro en obediencia. No permitas que yo me pierda en el infierno. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Los invitamos a los que escuchen este mensaje, que lean la palabra de Dios, que se consagren. Definitivamente ya no hay tiempo y el Señor nos está poniendo el día de hoy a recordar y también a dejar esto grabado para las personas que no se vayan en el arrebatamiento. Don Douglas, le doy la palabra para la oración final. Nos ponemos de pie otra vez. Gracias, Padre Celestial, por habernos dado este gran regalo, Señor Jesús, de esta prédica tan hermosa, Señor. Te pedimos, Padre, para que nos ayudes a seguir adelante, Señor. Guía nuestros caminos, Padre Celestial. Y te pedimos, Padre, por todas esas personas que están enfermas en estos momentos, Señor. Por todas estas personas que te necesitan, Señor, que no quieren escuchar de ti, Señor. Toca sus corazones, Padre Celestial. Porque la vida, Señor, es muy dura, Padre Celestial, sin ti. Y te damos gracias, Señor, por esas palabras de aliento, esas palabras hermosas que nos acabas de dar, Señor. En tus manos dejamos el día de mañana y todo lo que venga de aquí en adelante, Señor Jesús. Padre bendito, bendice a todos los que estamos en estos momentos conectados. Y que le pedimos, Señor, que esta semana que viene, que va a entrar, Padre bendito, sea de gran bendición para todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, don Douglas. Que Dios los bendiga. Dios te bendiga, Mauricio. Muchas gracias. Está muy bonita la prédica. Don Fabricio. Hasta luego.